¿Toda la aorta? ¿Toda la aorta otra vez? No, la última parte. ¿El arco aórtico? Ujú. Ya. Ujú. Bueno, entonces, les había dicho que el arco aórtico, pues era la continuación de la aorta ascendente. Entonces, dijimos que la aorta ascendente terminaba a nivel del cartílago de la segunda costilla derecha, ¿no es cierto? Y se continuaba como el arco aórtico. Dijimos que el arco aórtico o callado aórtico tenía la convexidad dirigida hacia arriba y la concavidad dirigida hacia abajo, que es lo que estamos observando en esa diapositiva. La aorta, entonces, ese arco aórtico se dirige hacia la izquierda, atrás y abajo, contornea el bronquio principal izquierdo y termina a nivel de la cuarta vértebra torácica. Va a estar ubicado a la izquierda de la columna vertebral, donde ya se continúa como aorta descendente. A este nivel vamos a encontrar un estrechamiento que es el istmo aórtico, ¿sí? Que es como una zona transicional donde termina el arco aórtico y donde inicia nuestra aorta descendente. Este arco aórtico entonces va a emitir unas ramas por su lado cóncavo y por su lado convexo, ¿sí? Entonces miren aquí, en esta parte, ¿sí? En esta partecita que yo les voy a señalar aquí, esta es la parte cóncava, ¿sí? Va a dar unas ramas delgadas. Esas arterias que nos va a dar van a estar destinadas a los bronquios, al timo, ¿sí? Entonces va a dar unas ramas bronquiales y unas ramas tímicas. Hay literatura que apoya que también va a dar unas ramas mediastinales y unas ramas pericárdicas, ¿listo? Sin embargo, la mayoría de la literatura dice que solamente da dos ramas, las bronquiales y las tímicas. Pero del lado convexo, ¿sí? O sea, de la parte superior del arco aórtico, nos va a dar tres grandes, gruesos vasos, ¿sí? Tres vasos gruesos que se van a encargar de la irrigación de la cabeza, del cuello y del miembro superior. ¿Listo? Entonces, del lado cóncavo, que es la parte inferior, veamos, aquí tenemos otra diapositiva. Entonces, miren, de este lado, que sería el lado cóncavo, aquí cito, se lo estoy pintando, daría unas ramas bronquiales y tímicas. Y usted puede encontrar literatura que le dice que da bronquiales, tímicas, mediastínicas y pericárdicas, sí, también la da, pero dicen que el arco aórtico, 2 de 3 dice que solamente da bronquiales y tímicas, nada más. Pero del lado convexo, ¿sí? Que es esta parte superior, nos va a dar tres troncos principales, digámoslo de alguna manera, o tres troncos gruesos que se van a encargar de la irrigación de la cabeza, de la irrigación del cuello y la irrigación de los miembros superiores. ¿Listo? Entonces, esas estructuras que se van a originar son a la derecha, miren, les voy a pintar. A la derecha, miren, nos va a dar este tronco, que es el tronco brachiocefálico. Hacia la parte izquierda nos va a dar dos ramas, miren. Hacia arriba, la que va hacia el cuello, que se conoce como arteria carótida común izquierda. Y hacia la región lateral del cuello nos va a dar la arteria subclavia izquierda. Entonces, de la parte convexa o que sobresale del arco aórtico nos va a dar tres vasos principales o tres vasos gruesos. A la derecha nos va a dar el tronco brachiocefálico. A la izquierda nos va a dar dos. Uno que va hacia el cuello y hacia arriba, que se llama arteria carótida común izquierda, y una que se va pues al cuello, hacia el miembro superior izquierdo, que se llama arteria subclavia izquierda. ¿Listo? Entonces, esas son las tres arterias que emite nuestro arco aórtico por su lado convexo. Bien, hablemos un poquito de este tronco brachiocefálico.
Este tronco brachiocefálico dice que tiene una longitud entre 3 a 4 centímetros. Mire, se dirige hacia arriba y a la derecha, pasando por delante de la tráquea y por detrás de la vena brachiocefálica. Pasa por detrás y arriba de la articulación externo-clavicular derecha, donde se va a dividir en sus dos ramas que lo van a continuar, que son, mírenla aquí, la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Les voy a repetir. De la parte convexa del arco aórtico, o también llamado callado aórtico, se van a dar tres ramas. Para el lado derecho, el tronco brachiocefálico. Y para el lado izquierdo, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Dice que este tronco brachiocefálico tiene una longitud entre 3 y 4 centímetros. Se dirige hacia arriba y a la derecha, pasa por delante de la tráquea y por detrás de la vena brachiocefálica. Se continúa y cuando llega por detrás y arriba de la articulación externo-clavicular derecha, se divide en sus dos ramas terminales, digámoslo así, porque ahí deja de llamarse tronco brachiocefálico y nos da la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. ¿Listo? Ahí termina nuestras ramas del tronco brachiocefálico. Ahora bien, se origina esta que es la arteria carótida común izquierda. Entonces, la arteria carótida común izquierda o primitiva izquierda se origina directamente del arco aórtico, directamente del arco aórtico, mientras que la arteria carótida común derecha o primitiva derecha se origina del tronco brachiocefálico. Es ahí que podemos decir que la carótida común derecha y la carótida común izquierda tienen orígenes diferentes, ¿sí? Sin embargo, a pesar de tener orígenes diferentes, porque la derecha lo hace del tronco brachiocefálico y la izquierda directamente del callado aórtico, ¿sí? Las dos arterias carótidas comunes se van a dirigir hacia arriba. Van a los lados de la tráquea, de la faringe y del esófago. Están por delante de los tubérculos anteriores, de los procesos transversos de las últimas vértebras cervicales. Forman con la vena yugular interna y el nervio vago el paquete vasculonervioso del cuello. Estas arterias carótidas comunes, tanto la derecha como la izquierda, están cubiertas en su recorrido por el músculo esternocleidomastoideo. En la parte superior del cuello pasan por el triángulo carotídeo, usted ya sabe cuál es, y en el recorrido que hacen las arterias carótidas van a emitir unos vasos pequeños, ¿sí? Para las regiones por donde está pasando. Cuando esta arteria carótida común, tanto la derecha como la izquierda, llegan al hueso ioideo o hueso ioideo, se divide en sus dos ramas terminales, que son la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. ¿Listo? Entonces, esas solamente son las generalidades, o sea, no hemos hablado nada más de las arterias carótidas. Solamente les di las generalidades de esas arterias carótidas. Bueno, y ahí, cuando llega al cuerpito del hueso ioides, se termina dividiendo en nuestras ramas, las dos ramas, la arteria carótida interna y nuestra arteria carótida externa. ¿Listo? Y pues ahí también estamos mirando que hacia el lado izquierdo se está originando nuestra arteria subclavia izquierda. Podemos decir también que la arteria subclavia izquierda y la derecha tienen orígenes diferentes porque lo hacen a nivel de la derecha del tronco brachiocefálico y la izquierda directamente del arco aórtico. ¿Listo?
¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo está claro? Doctora, ¿Sí? el arco órtico es el mismo que el callado órtico, ¿no? Sí, señor. Ajá. Gracias. Buen señor. Bueno. Y entonces esas son las generalidades de lo que está emitiendo. No hemos nombrado nada más y hasta ahí pues vamos a llegar porque ya cuando hablemos de arterias de cabeza y cuello, retomamos. Bueno, dijimos entonces, la aorta tiene 3 porciones, la aorta ascendente, ya dijimos cómo va, ya dijimos el arco aórtico y tiene la otra porción que es esta, que es la aorta descendente. ¿Listo? La aorta descendente se inicia como continuación del arco aórtico a nivel de la cuarta vértebra torácica. Dijimos que estaba a la izquierda de la columna vertebral, desciende por el mediastino posterior, se inclina algo a la derecha y atraviesa el hiato aórtico del diafragma y pasa de la cavidad torácica hacia la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal, mírenla ahí, entonces esto es lo que nos está diciendo, miren, esta es nuestra aorta descendente, pasa aquí el hiato aórtico, miren, del diafragma. En la cavidad abdominal, mírenla aquí, ahí está en la cavidad abdominal, véanla aquí, mírenla aquí de bonita, en la cavidad abdominal, va a descender en dirección vertical aplicada sobre los cuerpos vertebrales. Cuando, ¿sí? Cuando llega a nivel de la cuarta, y hay literatura que dice de la quinta vértebra lumbar, algo desplazada hacia la izquierda de la línea media, se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son la arteria ilíaca común derecha y la arteria ilíaca común izquierda. ¿Sí? Cuando la aorta pasa a nivel de la región torácica y de la región abdominal, pues va a emitir unas ramas colaterales. Esas pues obviamente las vamos a ver cuando hablemos nosotros de tórax y de abdomen. Entonces, mire, aquí tenemos nuestro arco aórtico que dijimos que llegaba hasta el cuerpo vertebral de la cuarta torácica. Y después se continuaba como esta, que es la aorta descendente. Miren aquí, es una vista posterior. Ahí está nuestra aorta descendente. Entonces dice que se origina pues a nivel de la cuarta vértebra torácica, o sea, se desplaza a la parte izquierda de la columna vertebral, desciende por todo el mediastino posterior, aquí lo estamos viendo, todo el mediastino posterior, se inclina algo hacia la derecha, miren aquí, miramos que decusa un poquito hacia la derecha, atraviesa el hiato aórtico de nuestro diafragma y pasa de la cavidad torácica hacia la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal desciende, mire, verticalmente aplicada, aquí lo podemos ver, ¿sí? Sobre el cuerpo, sobre los cuerpos vertebrales de la región lumbar. Cuando alcanza la cuarta vértebra lumbar, se bifurca, o sea, se divide en sus dos ramas terminales, que son la arteria ilíaca común, aquí mire, la arteria ilíaca común derecha y la arteria ilíaca común izquierda. Entonces, esta gráfica la tiene un poquito más abajo, pero realmente la literatura dice que, bueno, ¿qué dice? Dice que en el disco intervertebral, entre la cuarta vértebra lumbar y la quinta lumbar, es donde se va a bifurcar nuestra arteria, nuestra aorta, en sus dos ramas terminales, la arteria ilíaca común derecha y la arteria ilíaca común izquierda, que está aquí. Y va a emitir una rama terminal que se llama arteria sacra media. ¿Listo? Esa arteria sacra media es una rama final, pero se toma como colateral de nuestra arteria, de nuestra aorta. ¿Sí? Pero es final, o sea, después de ella ya no vamos a encontrar ninguna división más. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra aorta descendente. ¿Cuáles son las dos ramas terminales de la aorta descendente? La arteria ilíaca común derecha, la arteria ilíaca común izquierda. Y una colateral que es terminal, que es la arteria sacra media, que es donde termina esa, miren aquí, ya no va a dar más, digámoslo así. Aquí bonito.
nuestra arteria sacra media. Aquí tenemos nuestra arteria ilíaca común izquierda y esta será nuestra arteria ilíaca común derecha. Ahora bien, en su recorrido, simplemente vamos a fijarnos, mire, en su recorrido va a dar muchas ramas colaterales, muchas, pero pues realmente en este momento no las vamos a tocar. Entonces, ¿qué podemos decir de la aorta? Que la aorta tiene tres porciones, una porción ascendente, un arco aórtico y una porción descendente. ¿La porción ascendente tiene ramas terminales? No, no tiene ramas terminales, se continúa como arco aórtico. Sin embargo, de la aorta ascendente, que es esto que estamos viendo acá, van a originarse las dos primeras arterias de la circulación corporal, que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La continuación de la aorta ascendente es el arco aórtico, que se originaba a nivel de del segunda costilla. ¿Listo? Se continuaba como arco aórtico, que ese arco aórtico iba a tener dos superficies, una superficie cóncava dirigida hacia abajo y una superficie convexa dirigida hacia arriba, ¿no es cierto? Que de la superficie cóncava se iban a originar unas ramas colaterales que eran tímicas y bronquiales. Hasta ahí lo dejábamos. Que hay literatura que apoyaba que tenía medias tímicas y pericárdicas. Bueno, y de la parte convexa se van a originar tres troncos. ¿Son ramas terminales? No son terminales, sino que son ramas que nacen de ese arco aórtico. Para el lado derecho teníamos nuestro tronco brachiocefálico y para el lado izquierdo teníamos la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Que de ese tronco brachiocefálico estaba dirigido a la derecha, se iban a originar la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Habíamos dicho que las carótidas tienen orígenes diferentes, pero en el cuello se dirigían lateralmente hacia arriba, por los lados del cuello, y cuando llegaban al hueso hioides, iban a emitir sus dos ramas terminales, que eran la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Generalidades. Y que las subclavias también tenían orígenes diferentes. Que la aorta descendente se originaba donde terminaba el arco aórtico, o sea, a la altura de la cuarta vértebra torácica, que se desplazaba, atravesaba por la parte posterior del mediastino, que atravesaba el hiato aórtico del diafragma y ingresaba a la cavidad abdominal. Que cuando estaba a la altura del disco intervertebral de la cuarta y la quinta vértebra lumbar, se iba a bifurcar y esta sí daba sus dos ramas terminales. Ahí termina la aorta, emitiendo la arteria ilíaca común derecha y la arteria ilíaca común izquierda. Iba a dar una tercera arteria, que era la arteria sacra media. ¿Listo? Y esas son las generalidades de los grandes vasos. Doctora, O sea, ¿sí? doctora, disculpe, cuando la subclavia sale, ¿no? Del lado Uh-huh. derecho y del lado izquierdo, ellas pasan a ser axilar, ¿no? Y de la... Ah, no, pero eso sí ya lo vemos en miembro superior, claro, porque al tener orígenes diferentes, van a tener unos recorridos diferentes. Entonces, cuando miremos miembro superior, entonces ya miramos cómo la subclavia, después de emitir todas las ramas que emite, entonces hasta dónde llega subclavia y se continúa como axilar y luego como braquial y luego radial y cubital, ¿no? Pero esto solamente es el origen de los grandes vasos, nada más, como para que nos vayamos esquematizando. De ahí, claro, de ahí cada uno parte para las diferentes partes. Entonces, por ejemplo, digámoslo de alguna manera, y esto sí no lo tenemos que saber, por ejemplo, la arteria, ya sabemos que hay la carótida interna y que está la carótida externa. Entonces, por ejemplo, la carótida externa va a dar tantas ramas, entonces tres troncos, anterior, medio y posterior, y esas van a dar tres, cada uno de esos troncos van a dar tres ramas. Y cada una de esas ramas, por ejemplo, va a dar hasta 12 ramas, que es la maxilar, que nos toca aprendernos. Pero eso ya es colateral de cada estructura. Esto simplemente es el origen de los grandes vasos, de hasta dónde llega, por ejemplo, el tronco pulmonaris, las arterias pulmonares y hasta dónde llega la aorta. ¿Sí me dejo entender? Sí, doctora. Ah, bueno, listo. Entonces, dudas o inquietudes, ¿todo claro? Bueno, entonces,
Aquí teníamos, miren, nuestro tronco brachiocefálico, simplemente como pues esquematizado. Aquí teníamos, miren, nuestras carótidas comunes, tanto derecha como izquierda. Aquí tenemos la subclavia derecha y aquí, miren, la subclavia izquierda. Entonces decía que cuando ya llegaba a la altura del hueso hioides, pues va a dar sus dos ramas terminales, la carótida común, que será la externa y la interna. Entonces, luego pues ya nos vamos a aprender cada una de estas ramas en su momento respectivo. ¿Listo? Bueno, y eso era lo que teníamos para revisar en lo que correspondía a corazón, pericardio y grandes vasos. Por favor, revisen y si tienen dudas, ahorita en la tarde que nos reunimos para el componente práctico, me las dicen para irlas resolviendo. ¿Listo? ¿A qué hora nos toca la práctica?